A iniciar la grabación. Vale, pues buenos días a todos. Quiero explicar la novela Soldados de Salamina de Javier Cercas, una novela sobre la guerra civil que tiene muchas lecturas por su complejidad. Esta es una novela de la que se podría estar hablando durante horas, pero voy a intentar ajustarme a la hora que tengo. Su relevancia no solo se refleja en España, sino que también en el extranjero, ya que ha sido traducida a más de 30 idiomas. Javier Cercas nació en 1962 en Cáceres. Estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona Filología Española, Filología Hispánica. Su primera obra fue un libro de 5 relatos llamado El Móvil, en 1987. Después ha ido publicando una serie de novelas. Yo he destacado algunas de las más importantes que me han parecido, por ejemplo, su primera novela como tal, que sería El Inquilino, de 1989, El vientre de la ballena, del 97, Anatomía de un instante, de 2009, Las leyes de la frontera, de 2012, El impostor, del 2014 y El monarca de las sombras, de 2017. Muchas de estas novelas y Cercas tiene un tema común en la mayoría de las que he señalado, que es la guerra civil, la dictadura y la transición. Por ejemplo, en Anatomía de un instante trata sobre el golpe de Estado del 23F. El impostor, por su parte, narra la historia del sindicalista español Enric Marco, de quien se descubrió que había falsificado información para hacerse pasar como superviviente en los campos de concentración nazis. Y El monarca de las sombras, que trata sobre el tío de su madre, Manuel Mena, falangista del ejército rebelde durante la Guerra Civil Española, que falleció en combate a los 19 años. Como podemos ver, hay en toda su novelística un patrón común que, como digo, es el que engloba guerra civil, dictadura y transición. Es importante mencionar también que ha ganado el año pasado el Premio Planeta en 2019. Javier Cercas siempre ha estado asociado a la editorial Penguin Random House, donde ha publicado la mayoría de sus obras. Sin embargo, hasta el año pasado, la editorial Planeta le concedió su premio, en lo que parece más una campaña de marketing de la propia editorial que un premio a la calidad de la obra del autor, que yo no la niego. Pero lo menciono porque me parece un dato importante en la competencia que hay siempre entre las editoriales a la hora de otorgar un premio. También escribe artículos de forma asidua en El País, donde además, como mencionó Fernando, el último día pues ha tenido últimamente ciertas polémicas por la figura de Benito Pérez Galdós con Almudena Grandes y Antonio Muñoz Molina. Bien, ahora centrándonos un poco más en lo que es Soldados de Salamina. Soldados de Salamina creo que se podría englobar dentro de la novela posmoderna de tema histórico. Este tipo de novela tiene 4 rasgos principales que he señalado, que son la desmitificación, poniendo en tela de juicio el discurso historiográfico, una metaficción histórica, la historia vista como texto que puede ser reescrito y manipulado, un perspectivismo que rehúye las etiquetas ideológicas, no pretende dar lecciones, sino brindar un relato con todas las versiones posibles y, por supuesto, este perspectivismo siempre está mezclado con un toque irónico, toda la desmitificación. Vale. Bien, la guerra como moda literaria. La guerra civil es un tema muy complejo y sobre todo muy explotado en los últimos tiempos. David, he querido señalar aquí el decálogo de David Becerra Mayor, que es doctor en literatura española por la Universidad Autónoma de Madrid y autor precisamente de este ensayo, La guerra civil como moda literaria. En su decálogo menciona 10 puntos sobre cómo se debe tratar la guerra civil en una novela. Entre ellos, quiero leer los siguientes.
Las novelas de la Guerra Civil deberían hablar de las tensiones políticas y sociales que determinaron el conflicto, no plantear temas abstractos o bellas historias de amor con la Guerra Civil de fondo, aunque una novela con una cubierta con fotografía en blanco y negro, ambientada en 1936, venda, la Guerra Civil no puede ser un reclamo publicitario. Bueno, esto es importante, tenerlo en mente para luego cuando muestras imágenes de novelas, a ver si encontráis alguna en la que aparezca esto. Hay que diferenciar también, él dice, hay que diferenciar entre una licencia poética y la tergiversación o la manipulación histórica. Si la ficción o la mentira legitima un relato histórico a favor de los vencedores, reproduciendo el que fue relato oficial durante 40 años de dictadura, es obligatorio del crítico señalarlo. La licencia poética, al contrario, no modifica en absoluto el relato histórico, interviene únicamente en la diégesis ficcional. El cuarto rasgo sería confundir las causas con las consecuencias. Lo determinante y lo determinado puede provocar un falsamiento total o parcial de la historia. Y por último, el final feliz es un acto ideológico. El final feliz cerra un episodio de la historia que todavía sigue abierto. Cerrarlo implica asumir la posición de la clase dominante que ha labrado su posición dando la espalda al pasado. Bueno, pues muchas de las novelas que tratan sobre la guerra civil no van a cumplir este decálogo. De hecho, algunas de ellas van a hacer probablemente incluso lo contrario. Bien, los antecedentes de este tipo de novelas. Uno de los tópicos más difundidos es que la transición supuso un pacto de silencio y olvido en el que ni siquiera las obras literarias, novelas en este caso, se hicieran eco de la guerra civil o de la dictadura. Bueno, pues yo lo que pretendo aquí es desmitificar un poco este concepto, ya que desde 1976 ya se tiene antecedentes de esta novela posmoderna de tema histórico. Por ejemplo, en el día de hoy de Jesús Torbado. Eh, Me parece importante señalarlo porque muchas veces se hace hincapié en la idea de que la novela de la guerra civil generalmente es algo que eh, de lo que se habla en los 90 y principios de los 2000. Pero aunque es verdad que en estas 2 décadas se satura este género de forma paralela a como le sucede al cine, en, no es algo que venga ex novo. Es decir, ya tenía, aunque en menor proporción, ciertos antecedentes. También tenemos obras, por ejemplo, de Juana Doña Jiménez, Desde la noche y la niebla, La vida de Nabot, de Segundo Serrano Poncela, Ya volveré, de Juan Marsé, Herrumbrosas danzas, de Juan Benet, Cita de fantasmas, Luna de lobos, Madera de hombre e Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. Por cierto, Josefina Aldecoa, una autora bastante prolífica en este tema. Quiero señalar, así, de modo breve, Un día volveré y Luna de lobos, que son novelas, por ejemplo, que tratarán el tema de los maquis. Son aquellos que se vieron obligados a esconderse en las montañas y hacer la táctica de la guerrilla durante la guerra civil. En Luna de Lobos, por ejemplo, se ve muy bien cómo empiezan luchando escondidos en estas montañas y al final asaltan a cualquier persona por un trozo de pan. Y llegamos a la década de los 90, una década pues, realmente prolífica en todo este género, con autores ya muy señalados, muy reseñados, como Antonio Muñoz Molina, con El jinete polaco, Joaquín Leguina, con Tu nombre envenena mis sueños, y como podemos ver, obras de Josefina Aldecoa en el 94, por ejemplo, Mujeres de negro, o La fuerza del destino del 97. Además de, bueno, la conocidísima de Rafael Chirves, La larga marcha, o Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. ¿Cómo se desarrolla la novela actualmente? Actualmente me refiero respecto a la obra, es decir, después, porque la obra es de Soldados de Salamines del 2001. Bueno, pues
sigue siendo un género bastante prolífico. Yo aquí simplemente he decidido coger una obra por año, aunque hay un montón. Tenemos Cielos de barro, de Dulce Chacón, bastante prolífica también. La voz dormida o Las 13 rosas, que son de temas semejantes, sino prácticamente novelas en cierto modo hasta calcadas, porque trata sobre el tema de las mujeres presas. En Las 13 rosas, pues obviamente se centra sobre todo en la de las 13 rosas rojas. Y este tema se satura tanto que llegamos a un 2007 con la novela de Isaac Rosa, que me parece que es uno de los autores de los que nos van a hablar en una ponencia posterior, que tiene el título algo bastante irónico, ¿no? Como Otra maldita novela sobre la guerra civil. Bien, ¿cuál es la intención de la novela cuando la escribe Cercas? Bueno, pues eh, esto es algo que en la propia novela se argumenta y se menciona. La intención de la novela es crónica, cuenta una historia real. Eh, bueno, no sé si estáis viendo bien los fragmentos, yo los veo bien, pero espero que vosotros también los veáis, de todas formas los voy a leer, así que bueno, no hay ningún problema. Vale. Eh, el primero dice, además esto lo dice el propio, que no lo he mencionado, pero eso porque quiero mencionarlo en el propio argumento, pero bueno, el personaje de la novela de Javier Cercas es es el propio autor, Javier Cercas, es una novela autoficticia. Bien, dice en el siguiente fragmento, sin escribir un libro había llegado el momento de intentarlo de nuevo. Decidí también que el libro que iba a escribir no sería una novela, sino solo un relato real, un relato cosido a la realidad, amasado con hechos y personajes reales, un relato que estaría centrado en el fusilamiento de Sánchez Mazas y en las circunstancias que lo precedieron y lo siguieron. Bien, aquí esto ya es una declaración de intenciones. La novela va a tratar, según Cercas narrador, de un relato real sobre Sánchez Mazas, que es uno de los fundadores de G. Sobre todo el hecho concreto en el que lo fusilan fallidamente y hay un miliciano republicano que lo ve pero pasa de largo y decide no matarlo. Luego andaré más en esa idea. Eh, Fijaos que el fragmento que he mencionado aparece en la primera parte, pues en la de la obra. Pues al final, sí, el propio personaje de Javier Cercas sigue con la misma idea, de que va a ser un relato real lo que va a narrar. Dice así, escribía de forma obsesiva, con un empuje y una constancia que ignoraba que poseía, también sin demasiada claridad de propósito. Este consistía en escribir una suerte de biografía de Sánchez Mazas, que centrándose en un episodio en apariencia anecdótico, pero acaso esencial en su vida, su frustrado fusilamiento en el Collel, propusiera una interpretación del personaje y por extensión de la naturaleza del falangismo, o más exactamente de los motivos que indujeron al puñado de hombres cultos y refinados que fundaron Falange a lanzar al país a una furiosa orgía. Bien, para entender un poco la intención de la novela, no solamente he recurrido a lo que se dice en ella, que en las primeras páginas funcionan casi como un prólogo que intenta excusar su intención, sino a los propios testimonios del propio Javier Cercas, en este caso, Javier Cercas autor. Dice, la novela, espera que me aparezcan aquí, no veo. La novela debía girar en torno a dos elementos esenciales. El primero es la certeza de que el pasado es en realidad el presente y que la Guerra Civil Española no es un hecho remoto, sino uno que todavía marca a los españoles. El segundo es que la historia de fondo no era la de Rafael Sánchez Mazas, sino la búsqueda del personaje de Javier Cercas por encontrarle su propio sentido a la historia. Otro de sus testimonios acerca de esta intención de la novela es el siguiente. La pregunta inicial que se hizo Cercas y sobre la cual gira la novela es qué ha pensado el miliciano al momento de elegir no disparar y así salvarle la vida a Sánchez Mazas. Vale, y ahora voy con el argumento.
Toda la novela es autoficticia y tiene como narrador a Javier Cercas. Eso es lo principal que debemos tener en nuestra mente. Está dividida en 3 partes. La primera, llamada Los amigos del bosque. Bien, se cuenta en primera persona la investigación que lleva a cabo Javier Cercas sobre Sánchez Mazas, un escritor que lleva pocos libros de espaldas, pero que se ha interesado por un hecho específico sobre esta persona, que es el momento en el que un miliciano decidió no matarlo en plena guerra civil. Al principio se muestra reticente a escribir nada sobre Sánchez Mazas, puesto que es miembro fundador de la Falange. Pero poco a poco recoge los testimonios de su hijo, Rafael Sánchez Ferlosio, de Andrés Trapiello, de Miquel Aguirre y de Jaume Figuera, que es hijo de uno de los amigos del bosque, que eran unos desertores del bando republicano con los que se encontró y a los que prometió que no los matarían los nacionales cuando acabara la guerra. En esta parte, la investigación se hace por medio de la recopilación de testimonios, por eso las entrevistas con los personajes van a ser habituales. Y a continuación, pues voy a leer algunos fragmentos en los que se producen esta conversación con Ferlosio. ¿Vale? El primer fragmento que muestro es una de la entrevista que tiene con Ferlosio, en el que dice: fue así como en julio de 1994 entrevisté a Rafael Sánchez Ferlosio, que en aquel momento estaba pronunciando en la universidad un ciclo de conferencias. Yo sabía que Ferlosio era reacción extremo a hablar con periodistas, pero gracias a un amigo, o más bien a una amiga de ese amigo, que era quien había organizado la estancia de Ferlosio en la ciudad, conseguí que accediera a conversar un rato conmigo, porque llamar a aquella entrevista sería excesivo. Si lo fue, fue también la más rara que he hecho en mi vida. En el segundo fragmento sigue también la entrevista en el que menciona lo siguiente: pero es que, más, Ferlosio se negó en redondo a contestar una sola de las preguntas que le formulé, alegando que en sus libros había dado las mejores respuestas de que él era capaz. Esto no significa que no quisiera hablar conmigo, al contrario, como si buscara desmentir su fama de hombre huraño, o quizás es que esta carecía de fundamento. Estuvo cordialísimo y la tarde se nos fue charlando. El problema es que si yo, tratando de salvar mi entrevista, le preguntaba, digamos, por la diferencia entre personajes de carácter y personajes de destino, él se las arreglaba para contestarme con una disquisición sobre, digamos, las causas de la derrota de las naves persas en la batalla de Salamina. Mientras que cuando yo trataba de extirparle su opinión sobre, digamos, los fastos del quinto centenario de la conquista de América, él me respondía ilustrándome con gran acopio de gesticulación y detalles acerca de, digamos, el uso correcto de la garlopa. Bueno, este además es un fragmento bastante bueno, sobre todo lo que se menciona después, porque el propio Javier Cercas, después de repasar esta entrevista que ha tenido con Ferlosio, incluso duda de algunos temas sobre los que han hablado, no sabe si han sido producto de su imaginación o realmente han ocurrido, lo cual plantea bastante bien lo difusa que es a veces la memoria. Un tema del que hablaré cuando toque el tema de las temáticas en esta obra. El último fragmento ya es cuando Ferlosio le cuenta cómo su padre se salvó, en el que dice lo siguiente: no recuerdo ni quién ni cómo sacó a colación el nombre de Rafael Sánchez Mazas. Quizá fue uno de los amigos de Ferlosio, el propio Ferlosio. Recuerdo que Ferlosio contó: lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario del Collel. Me miró: ¿ha estado usted allí alguna vez? Yo tampoco, pero sé que está junto a Bañoles. Fue al final de la guerra. El 18 de julio le había sorprendido en Madrid y tuvo que refugiarse en la Embajada de Chile, donde pasó más de un año. A finales del 37 escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado en un camión, quizá con el propósito de llegar hasta Francia. Sin embargo, lo detuvieron en Barcelona. Cuando las tropas de Franco llegaban a la ciudad, se lo llevaron a Alcoyel, muy cerca de la frontera. Allí lo fusilaron. Fue un fusilamiento en masa, probablemente caótico, porque la guerra ya estaba perdida y los republicanos huían en desbandada por los Pirineos. Así que no creo que supieran que estaban fusilando a uno de los fundadores de Falange, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera para más señas. Mi padre conservaba en casa la zamarra y el pantalón con que lo fusilaron. Me los enseñó veces, a lo mejor todavía andan por ahí. El pantalón estaba agujereado, porque las balas solo le rozaron y él aprovechó la confusión del momento para correr a esconderse en el bosque.
Desde allí, refugiado en un agujero, oía los ladridos de los perros, los disparos y las voces de los milicianos que lo buscaban, sabiendo que no podían perder mucho tiempo buscándolo, porque los franquistas les pisaban los talones. En algún momento mi padre oyó un ruido de ramas a su espalda. Se dio la vuelta y vio un miliciano que le miraba. Entonces se oyó un grito. ¿Está por ahí? Mi padre contaba que el miliciano se quedó mirándolo unos segundos y que luego, sin dejar de mirarle, gritó: «Por aquí no hay nadie». Dio media vuelta y se fue. Bien, la segunda parte, como podéis ver, la primera parte funciona como antecedente de lo que se va a narrar de forma más detallada en la segunda. En la segunda parte, Cercas, que sigue siendo el narrador de la historia, pues, lo he puesto apartado porque aparece en un segundo plano. Y de ser el personaje principal, eh, en primera persona pasa a ser un narrador omnisciente que cuenta la historia de Sánchez Mazas, que ahora es el personaje principal de la historia. En esta parte se muestra un mayor detalle de los hechos que se habían adelantado, como digo, en la primera parte. Además, ¿qué se cuenta en esta parte? Bueno, pues que Sánchez Mazas, después de haber estado prisionero en un barco y de sobrevivir al fusilamiento, bueno, consigue esconderse en una masía en la que vive María Ferré con sus padres y le ayudan a esconderse. Después de unos días también se encuentra con los ya mencionados amigos del bosque, Pedro Figueras, Joaquín Figueras y Daniel Angelats. Y cerca se empieza esta segunda parte reproduciendo la historia de la misma manera que se la habían contado. Así cumple con lo que él había estipulado de contar un relato real, pero rápidamente acaba añadiendo las características propias de la novela, ¿no? Pasando más a ser una novela histórica. Esto, por ejemplo, lo muestro en este primer fragmento, bueno, espero que lo estéis viendo todos bien, en el que dice: ese mismo día consigue Sánchez Mazas entrar en la Embajada de Chile, donde pasará casi año y medio. Vale. De esta temporada de encierro se conserva una foto. Sánchez Mazas aparece en el centro de un corro de refugiados, entre los que se encuentra el escritor fascista Samuel Ross. Son 8, todos un poco harapientos y mal afeitados, todos expectantes, vestido con una camisola que tal vez fue blanca, con su perfil semita, sus gafas de miope y su ancha frente. Bueno, aquí, como podéis ver, son rasgos, hace una descripción, ¿no?, en este fragmento. Y lo importante es que prácticamente recrea lo mismo que le había dicho Ferlosio y algunos datos más que, bueno, se pueden saber de forma objetiva, pero en el siguiente fragmento ya empieza a literaturizar un poco más su relato, ya empieza a dar un carácter empieza a meter elementos que no se pueden saber, a no ser que lo haya dicho la propia persona. Por ejemplo, deshecho de gratitud, Sánchez Mazas la siguió hasta la cocina y mientras María calentaba el perol de la noche anterior, donde en un caldo marrón y sustancioso se veían flotar lentejas y buenos trozos de vino, butifarra y chorizo acompañados de patatas y verdura. Él se sentó en una banqueta gozando de la proximidad del fuego y de la dicha anticipada de la comida caliente, ¿no? Pues, esto es interesante, cómo esto ya empieza a no ser ya el relato real del que tanto está hablando Cercas constantemente. Porque ¿cómo sabe que está gozando de la proximidad del fuego, no? Esto ya es otra cosa, esto ya le está imprimiendo un carácter más novelesco. Y el último fragmento de esta parte que he puesto es en el que se establece un claro paralelismo entre Sánchez Mazas y Cercas. Hay muchos fragmentos en los que se puede ver esto. Yo le he elegido el siguiente. Ahora son mis amigos. Bueno, esto lo dice Sánchez Mazas, ¿vale? Ahora son mis amigos. Ni María ni Joaquín Figueras lo recuerdan, pero sí Angelats. Fue en ese momento cuando, según él, Sánchez Mazas pronunció por vez primera unas palabras que iba a repetir muchas veces en los años que le siguieron y que hasta el final de sus vidas resonarían en la memoria de los muchachos, que le ayudaron a sobrevivir con un tintín aventurero de contraseña secreta: los amigos del bosque. Y siempre, según Angelats, añadió con alguna solemnidad: algún día contaré todo esto en un libro, se titulará Soldados de Salamina. Y es de ahí de donde coge el nombre Cercas. Bien, la tercera parte, cita en Stockton. Eh, la primera parte, vamos a ver, esta parte, la historia en
vuelve a Cercas. Se sigue con su trabajo, sigue mencionando su trabajo como en un periódico, como periodista, y aunque ha dejado un poco apartado su novela, eh, realiza para el periódico en el que trabaja una entrevista a Roberto Bolaño. Sin embargo, pues acaban hablando sobre la novela Soldados de Salamina y también sobre qué es ser un héroe, ¿no? Ahora lo explico. En esta parte se repite la estructura de las entrevistas, tiene una función cercas casi detectivesca para encontrar los motivantes de los personajes y cómo son y por qué hacen lo que hacen. Y bueno, entonces Roberto Bolaño, pues bueno, le habla sobre, cuando terminan hablando de su novela, terminan hablando sobre un miliciano que estuvo por allí, por la zona que le estaba comentando antes cercas, y hoy en día es un veterano de guerra comunista que le contará la versión de izquierdas de la historia, pudiendo terminar finalmente la novela. Este se sospecha que es Antonio Miralles, y Antonio Miralles entonces se podría relacionar con Javier Cercas porque le podría dar la clave para acabar la novela. ¿Por qué pongo anagnorisis? Bueno, pues porque podría, entre signos de interrogación, porque quizá es una anagnorisis, quizá no. Eh, tiene esta novela la estructura de la ópera aperta, es decir, te deja con el inquietante de no se sabe si es Antonio Miralles o no, juega mucho con eso. Entonces, quizá una posible anagnórisis sería saber que Cercas realmente descubre que Tony Miralles es el personaje que decidió no matar a Sánchez Mazas. Bien, en este fragmento muestro la entrevista de Sánchez Mazas de Cercas y de Roberto Bolaño, que es una entrevista, os recomiendo que si leéis esta novela, que leáis sobre todo con bastante detenimiento esta entrevista que tienen entre los dos. Creo que es bastante interesante. Muestran muchas cosas de las que se puede hablar durante horas. Por ejemplo, yo he señalado una de ellas que sería, después de hacer el pedido, ensalada y bistec a la plancha para él, mejillones al vapor y conejo para mí, Bolaño volvió a elogiar mi entrevista. Habló de las de Capote y de Mailer. Bruscamente me preguntó si estaba escribiendo algo, como nada irrita tanto a un escritor que no escribe como que le pregunten por lo que está escribiendo, un poco molesto le contesté, no, porque pensé que, como para todo el mundo, para Bolaño escribir en los periódicos no es escribir, añadí, yo no escribo novelas, pensé en Conchi y dije, he descubierto que no tengo imaginación. Para escribir novelas no hace falta imaginación, dijo Bolaño, solo memoria. Las novelas se escriben combinando recuerdos. Entonces, yo me he quedado sin recuerdos. Tratando de ser ingenioso, expliqué. Ahora soy un periodista, o sea, un hombre de acción. Pues es una lástima, dijo Bolaño. Un hombre de acción es un escritor frustrado. Si Don Quijote hubiera escrito un solo libro de caballería, nunca hubiera sido Don Quijote. Y si yo no hubiese aprendido a escribir ahora, estaría pegando tiros con las FARC. Además, un escritor de verdad nunca deja de ser un escritor, aunque no escriba. ¿Qué te hace pensar que no es un escritor de verdad? Escribiste 2 libros, ¿verdad? Juvenalia. El periódico no cuenta, cuenta, pero ahí no escribo por placer, solo para ganarme la vida. Además, no es lo mismo un periodista que un escritor. En eso tienes razón, concedió. Un buen periodista es siempre un buen escritor, pero un buen escritor casi nunca es un buen periodista. Y finalmente llegamos como digo siempre, una posible anagnórisis del descubrimiento de que sea Antonio Miralles el miliciano al que busca y que le dé ese remate final a su novela. Y lo consigue mediante la entrevista que tiene con Roberto Bolaño. Bueno, leo el fragmento. Esa tarde, mientras escuchaba con creciente interés la historia exagerada de Miralles, pensaba que muy pronto iba a leerla en uno de los libros exagerados de Bolaño. Pero para cuando llegué a mi casa, después de despedir a mi amigo y de pasear por la ciudad iluminada de farolas y escaparates, quizá llevado por la exaltación de los gin tonics, yo ya había concebido la esperanza de que Bolaño no fuera a escribir nunca esa historia. La iba a escribir yo. Durante toda la noche estuve dándole vueltas al asunto.
mientras preparaba la cena, mientras cenaba, mientras fregaba los platos de la cena, mientras bebía un vaso de leche mirando sin ver la televisión. Imaginé un principio y un final. Organicé episodios, inventé personajes, mentalmente escribí y reescribí muchas frases. Tumbado en la cama, desvelado y a oscuras, solo los números del despertador digital ponían un resplandor rojo en la cerrada tiniebla del dormitorio, la cabeza me hervía, y en algún momento, de forma inevitable, porque la edad de los fracasos impide prudencia, traté de refrenar el entusiasmo recordando mi último descalabro. Fue entonces cuando lo pensé. Pensé en el fusilamiento de Sánchez Mazas y en que Miralles había sido durante toda la guerra civil un soldado de Lister, en que había estado con él en Madrid, en Aragón, en el Ebro, en la retirada de Cataluña. ¿Por qué no en el Coyel?, pensé. Y en aquel momento, con la dañosa pero aplastante lucidez del insomnio, como quien encuentra por un azar inverosímil y cuando ya había abandonado la búsqueda, porque uno nunca encuentra lo que busca, sino lo que la realidad le entrega, la pieza que faltaba para que un mecanismo completo, pero incapaz desempeñe la función para la que ha sido ideado. Me oí murmurar en el silencio sin luz del dormitorio. Es él. Bien, bueno, una vez presentado ya el argumento por partes, quiero hacer hincapié en los personajes. Bueno, los personajes los hemos ido viendo a la vez que el argumento, pero yo quiero hacer una taxonomización de estos. Me parece muy importante. Muchos de los que veis a continuación, bueno, no aparecen como personajes protagonistas, simplemente se les hace una mención, pero me parece interesante las constantes menciones que hay a estos tres grupos que he clasificado yo, ¿no? Que sería el de los escritores, por un lado, con Ferlosio, Trapillo, Bolaño, Machado, Riva, Varga y Cercas. Y los falangistas aparecen más, pero bueno, yo creo que los más representativos que aparecen son Mazas y Primo de Rivera. Y luego los republicanos, que serían los que ya no son personas como tal, serían los hermanos Jaume y Pedro Figueras, perdonadme mi catalán, pero bueno, y Daniel Angelats y Antonio Miralles, que sería el militar. Bueno, quiero también mencionar, por ejemplo, que es interesante, si tenéis así interés por saber a los escritores en qué grupo de estos dos clasificarlos, falangistas, republicanos o de qué ideas, pues podéis consultar la obra de Andrés Trapillo, Las armas y las letras, que trata este tema bastante bien. Bien, temáticas, uno de los aspectos más importantes. La memoria es algo que se diluye, ¿no? Yo cuando pienso en la memoria siempre recuerdo la frase latina de verba volant scripta manent, ¿no? Lo que las palabras vuelan y lo que está escrito permanece. Porque la memoria pues es frágil y además se hace bastante referencia a la fragilidad de la memoria en bastantes fragmentos de esta obra, en lo que incluso los propios eh, personajes no recuerdan a veces haber dicho una cosa o haber pensado otra. A veces les cuesta distinguir eso. Bueno, leo el fragmento sobre lo importante que es que para que la memoria permanezca se registre de forma al menos escrita. Y allí, sentado en la mullida butaca de color calabaza del vagón restaurante, acunado por el traqueteo del tren y el torbellino de palabras que giraba sin pausa en mi cabeza, con el bullicio de los comensales cenando a mi alrededor y con mi whisky casi vacío delante, y en el ventanal a mi lado, la imagen ajena de un hombre entristecido, que no podía ser yo, pero era yo. Allí vi de golpe mi libro, el libro que desde hacía años venía persiguiendo. Lo vi entero, acabado, desde el principio hasta el final, desde la primera hasta la última línea. Allí supe que, aunque en ningún lugar de ninguna ciudad, de ninguna mierda de país, fuera a haber nunca una calle que llevara el nombre de Miralles, mientras yo contase su historia, Miralles seguiría de algún modo viviendo, y seguirían viviendo también, siempre que yo hablase de ellos, los hermanos García Segués, Joan y Lela, y Miquel Cardos, y Gaby Baldrich y Pipo Canal, y el gordo Odrena y Santi Brugada, y Jordi Budayol. Seguirían viviendo aunque llevaran muchos años muertos, 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 muertos. Hablaría de Miralles y de todos ellos, sin dejarme a ninguno, y por supuesto, sus hermanos Figueras y de Angelats y de María Ferrer, y también de mi padre y hasta de los jóvenes latinoamericanos de Bolaño, pero sobre todo de Sánchez Mazas,
y de ese pelotón de soldados que a última hora siempre ha salvado a la civilización y en el que no meditar Sánchez Mazas y sin Miralles. De esos momentos inconcebibles en que toda la civilización pende de un solo hombre y de ese hombre y de la paga que la civilización reserva a ese hombre. Bien, otra de las temáticas importantes de esta novela es el heroísmo y el perspectivismo. Es importante porque se plantea varias veces en la novela qué es ser un héroe, ¿no? Y además, qué es ser un héroe y para quién es un acto algo heroico para una persona o para otra. Es decir, no es lo mismo. Para una persona puede ser un acto heroico una cosa y para otra pues es todo lo contrario. Entonces, son dos temáticas que van conjuntas, son inseparables en esta novela. Por ejemplo, Cercas, esta razón decía lo siguiente: la novela básicamente habla de los héroes, de la posibilidad del heroísmo, habla de los muertos y del hecho de que los muertos no están muertos del todo mientras haya alguien que los recuerde, también la memoria por ahí. Habla de la búsqueda del padre, del Telémaco buscando a Ulises, habla de la inutilidad de la virtud y de la literatura como única forma de salvación personal. Dos perspectivas sobre el heroísmo son la de Roberto Bolaño y la de Antoni Miralles, que he señalado yo, porque me parece interesante leerlas y que les dediquemos un rato a la reflexión, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista que mantiene Cercas con Roberto Bolaño, pues este le pregunta: ¿y qué es un héroe? La pregunta pareció sorprenderle, como si nunca se la hubiese hecho, o como si se la hubiera estado haciendo desde siempre, con la taza en el aire. Me miró fugazmente a los ojos. Volvió la vista hacia la bahía. Por un momento reflexionó, luego se encogió de hombros. No lo sé, dijo. Alguien que se cree un héroe y acierta, o alguien que tiene el coraje y el instinto de la virtud, y por eso no se equivoca nunca. O por lo menos no se equivoca en el único momento en que importa no equivocarse, o por lo tanto no puede no ser un héroe, o quien entiende como Allende que el héroe no es el que mata, sino el que no mata o se deja matar. No lo sé. ¿Qué es un héroe para ti? Para entonces, ya hacía casi un mes que yo no pensaba en soldados de Salamina, pero en aquel momento no pude evitar el recuerdo de Sánchez Mazas, que no mató nunca y que en algún momento, antes de que la realidad le demostrara que carecía del coraje y del instinto de la virtud, acaso se creyó un héroe. Dije, no lo sé, John le Carré dice que hay que tener temple de ser héroe para ser una persona decente. Sí, pero una persona decente no es lo mismo que un héroe, replicó en el acto Bolaño. Personas decentes hay muchas, son las que saben decir no a tiempo. Héroes, en cambio, hay muy pocos. En realidad, yo creo que en el comportamiento de un héroe hay casi siempre algo ciego, irracional, instintivo, algo que está en su naturaleza y a lo que no puede escapar. Además, se puede ser una persona decente durante toda una vida, y a lo que no, pero no se puede ser sublime sin interrupción, y por eso el héroe solo lo es excepcionalmente, en un momento o a lo sumo en una temporada de locura o inspiración. Sigo con la perspectiva que tiene Bolaño. El siguiente fragmento que dice: ahora me acuerdo de otra historia. Ocurrió en Madrid hace tiempo. Yo la leía en la prensa. Un muchacho andaba por una calle del centro y de pronto vio una mujer envuelta en llamas. Sin encomendarse a nadie, entró en la casa y sacó en brazos a una mujer. Volvió a entrar y esta vez sacó un hombre. Luego entró otra vez y sacó a otra mujer. A estas alturas del incendio ya ni siquiera los bomberos se atrevían a entrar en la casa. Era un suicidio. Pero el muchacho debía de saber que todavía quedaba alguien dentro, porque entró de nuevo, y claro, ya no volvió a salir. Bolaño se detuvo, con el dedo índice se subió las gafas hasta que la montura rozó las cejas. Brutal, ¿no? Bueno, pues yo no estoy seguro de que ese muchacho actuase movido por la compasión o por vete a saber qué buen sentimiento. Yo creo que actuaba por una especie de instinto, un instinto ciego que lo superaba, que podía más que él, que obraba por él. Lo más probable es que ese muchacho fuera una persona decente. No digo que no, pero puede no haberlo sido. Chucha, Javier, ni falta que le hacía. El cabrón era un héroe. Bueno, pues deja claro cuál es la perspectiva del héroe de Bolaño, sobre la que se incide varias veces. ¿Y cuál es la perspectiva de Miralles, de precisamente el miliciano al que no mató a Sánchez Mazas? Dice lo siguiente: dígame una cosa, a usted Sánchez Mazas y su famoso fusilamiento le traen sin cuidado, ¿verdad? No le entiendo, dije, sinceramente. Me buscó los ojos con curiosidad. Qué joderse con los escritores, se rió abiertamente.
Así que lo que andaba buscando era un héroe, y ese héroe soy yo, ¿no? Que joderse. Pero no habíamos quedado en que era usted el pacifista. Pues sabe una cosa, en la paz no hay héroes, salvo quizás aquel indio bajito que siempre andaba por ahí metido medio en pelotas. Y ni siquiera él era un héroe, solo lo fue cuando lo mataron. Los héroes solo son héroes cuando se mueren o los matan. Y los de verdad nacen en la guerra y mueren en la guerra. No hay héroes vivos, joven. Todos están muertos, muertos, muertos. Bueno, una vez ya presentadas las líneas temáticas que creo que son más reseñables y más importantes de esta novela, como, repito, la memoria, el heroísmo y el perspectivismo, quiero señalar la estructura que, bueno, la ha estado a sí misma explicando a la vez que el propio argumento, las propias temáticas, que son muy fáciles de entender. Son tres partes en las que tenemos una primera parte, bueno, en todas las partes Javier Cercas es el narrador, pero ¿cómo funciona este narrador? Bueno, pues en la primera es un narrador en primera persona, homodigético, en la segunda es en tercera persona y es omnisciente, conoce todos los hechos, todos los pensamientos de las personas, y en la tercera parte se vuelve a la misma estructura de la primera, de manera que esta novela se puede decir que tiene una estructura circular, es decir, empieza de una manera y acaba de esa misma manera. Como digo, la primera y tercera persona se construye mediante entrevistas, es decir, él tiene casi una función, como mencionaba anteriormente, al principio de la explicación, una, una labor casi detectivesca cercas, ¿no? No se asemeja obviamente al mejor Conan Doyle o a Agatha Christie o a estos novelistas, realmente no, pero bueno, sí, casi una labor por su parte detectivesca y en muchos casos detectivesca involuntaria, ¿no? A veces que consigue entrevistas casi sin pensarlo, ¿no? O tenerlo premeditado, vas todo surgiendo un poco de la misma manera. Además, tiene una manera de construir tanto la primera como la tercera parte que son prácticamente calcadas en cuanto estructuralmente hablando, porque se basan en entrevistas para entender la trama, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, él repite una de sus fórmulas que es la entrevista se hace comiendo o cenando. También, bueno, pues hay dos protagonistas con claros paralelismos, que son Javier Cercas y Sánchez Mazas, como lo he explicado anteriormente, que hay un montón de paralelismos, puedes encontrar constantemente, pero se puede señalar que Cercas es un protagonista que busca un objetivo, ¿no? Escribir una novela, y Sánchez Mazas busca otro objetivo, que es salvarse. Porque además vive en la segunda parte es algo muy parecido es una parte casi homérica en cuanto a que es la típica historia del hombre que pasa vicisitudes, intenta salvar la vida como puede, también casi de manera la salva muchas veces involuntaria, casi accidental, de la misma manera que Cercas construye su novela. Por supuesto, pues hay dos líneas temporales, una correspondiente al propio Javier Cercas y otra a la de Sánchez Mazas. Y lo que mencionaba al final, que es muy interesante, que es la ópera aperta, es decir, es una obra abierta, un final abierto, que rompe con una posible anagnórisis, es decir, la de Javier Cercas descubriendo si Antonio Miralles era el miliciano que salvó la vida a Javier Cercas, o mejor dicho, más que salvar la vida, la que no la. Bien, este es el fragmento en el que se muestra de lo que hablo sobre la ópera aperta, ¿no? No le he contado una cosa, le dije a Miralles. Sánchez Mazas conocía al soldado que le salvó. Una vez le vio velando un pasodoble en el jardín del Collell. Solo, el pasodoble era Suspiros de España. Miralles bajó de la acera y se arrimó apoyó una mano grande en el cristal bajado. Yo estaba seguro de cuál iba a ser la respuesta, porque creía que Miralles no podía negarme la verdad. Casi como un ruego pregunté, «Era usted, ¿no?». Tras un instante de vacilación, Miralles sonrió ampliamente y afectuosamente, mostrando apenas su doble hilera de dientes desvencijados. Su respuesta fue,
No. Apartó la mano de la ventanilla y le ordenó al taxista que arrancara. Luego, bruscamente, dijo algo que no entendí. Tal vez fue un nombre, pero no estoy seguro, porque el taxi había echado a andar. Y aunque saqué la cabeza por la ventanilla y le pregunté qué había dicho, ya era demasiado tarde para que me oyera o pudiera contestarme. Le vi levantar el bastón a modo de saludo íntimo y luego, a través del cristal trasero del taxi, caminar de vuelta hacia la residencia. Lento, desposeído, medio tuerto y dichoso, con su camisa gris y sus pantalones raídos y sus zapatillas de fieltro, achicándose poco a poco contra el verde pálido de la fachada. La cabeza orgullosa, el perfil duro, el cuerpo balanceante, voluminoso y destartalado, apoyando su paso inestable en el bastón, y cuando abrió la puerta del jardín sentí una especie de nostalgia anticipada, como si en vez de ver a Miralles ya les estuviera recordando. Quizá porque en aquel momento pensé que no iba a volver a verle, que iba a recordarle así para siempre. Bueno, este fragmento, quizá penséis, bueno, ópera aperta nada, ¿no? Porque le pregunta si es él, la persona a la que está buscando, y le dice no. Bueno, pues se dice tajantemente, pero fijaos cómo juega, ¿no? Con tal vez que le dice algo, ¿no? Se está alejando ya en el coche y parece que le dice algo, pero no lo oye. Entonces, y juega con eso, con que quizás sea no, que quizá le esté mintiendo, y quizá le dijo algo en lo que le iba a dar la clave de si era él o no. Eh, bueno, creo que eso es simple. Por ejemplo, si veis la película sobre esta novela, bueno, yo no la he visto, pero sé que existe una escena que mata esta idea, porque antes de preguntarle claramente si es él, pues primero hablan sobre la guerra civil, sobre dónde estuvo luchando él, porque además estuvo luchando en bastantes batallas incluso de la Segunda Guerra Mundial, y y entonces eso le va dando pistas de que cada vez tiene que ser él, o sea, no puede ser otra persona, por mucho que le diga que no, o sea, no puede ser otra persona, porque sabe datos que otras personas no podrían saber, tiene que ser él. Pero le dice no y juega un poco el autor también con eso. Como decía, no digo algo más, la novela, o sea, en la película, bueno, yo no la he visto, ¿vale? Pero sé que, como decía, hay una escena en la que precisamente se enfoca al personaje, yo creo que enfoca a Antonio Miralles, la cara, o sea, le hace un primer plano en el momento en el que le va a fusilar a Sánchez Mazas. Yo creo que eso mata esta idea de ópera aperta, y en definitiva la novela, porque si tú ya muestras al personaje cuando la gracia de toda esta novela es la investigación, pues le quitas un poco la gracia, ¿no? Al asunto. Bueno, como ya son -10, no me alargo más. Quiero, bueno, para que empecemos a, yo que sé, a debatir o a mostrar algunas ideas que cada uno pues puede decir las ideas que le parezcan, si algunas de las que he reseñado, pues yo que sé, no está de acuerdo o quiere hablar antes de la que yo planteo una. Eh, que es la siguiente. Busca cerca justificar a Sánchez Mazas, porque además, como decía al principio de la ocasión, en esta obra, las primeras páginas casi funcionan de prólogo para justificar un poco lo que hace, ¿no? ¿Y por qué escribe sobre Sánchez Mazas? Pues siendo un falangista. Algo, pues, bueno, no muy políticamente correcto, ¿no? Y dice, en realidad, bueno, la cosa en realidad venía de antes, de cuando a mediados de los 80 ciertas editoriales tan exquisitas como influyentes publicaron algún volumen de algún exquisito falangista olvidado, pero que cuando yo empecé a interesarme por Sánchez Mazas, en determinados círculos literarios ya no solo se vindicaba a los buenos escritores falangistas, sino también a los del montón, o incluso a los malos. Algunos ingenuos, como algunos jóvenes de la ortodoxia de izquierdas, y también algunos necios, denunciaron que vindicar a un escritor falangista era vindicar o preparar el terreno para vindicar el falangismo. La verdad era exactamente la contraria. Vindicar a un escritor falangista era solo vindicar a un escritor, o más exactamente era vindicarse a sí mismos como escritores, vindicando a un buen escritor. Quiero decir que esa moda surgió en los mejores casos, de los peores no merece la pena hablar,
de la natural necesidad que todo escritor tiene de inventarse una tradición propia, de un cierto afán de provocación, de la certidumbre problemática de que una cosa es la literatura y otra la vida, y de que, por tanto, se puede ser un buen escritor siendo una pésima persona, o una persona que apoya y fomenta causas pésimas, de la convicción de que se está siendo literariamente injusto con ciertos escritores falangistas, quienes, por decirlo con la fórmula acuñada por Andrés Trapiello, habían ganado la guerra, pero habían perdido la historia de la literatura. Bueno, y una vez mostrado esto, ya acabo así mi presentación y ahora, si queréis, inicio con esta pregunta, quizás, no sé si un poco capciosa, el tema, o bueno, si queréis hablar sobre otros temas también de la novela, que tienen muchos, pues también será bien recibido. Mil gracias, Alberto, por tu exposición, que me parece que ha sido perfecta, sobre todo con el remate, ¿no?, que planteas de pendiente para que podamos participar y mirar, ¿no?, del hilo tanto de la explicación de la como del análisis de las distintas figuras reales y ficticias que se van moviendo en este entramado montado como una investigación, una serie de entrevistas y al mismo tiempo con la parte. Bueno, como tengo yo el micrófono, sí me gustaría recoger, ¿no?, la propuesta que tú nos has formulado aquí. A lo mejor la pregunta que se podría haber hecho sería, en razón de la cita que está cerrando el último pasaje, busca Cercas dar a conocer a Sánchez Mazas más que justificarlo desde las posturas ideológicas que hubiera podido llegar a Andrés Trapiello, porque Andrés Trapiello había editado la poesía Sánchez Mazas justamente por fechas muy próximas a las que nos encontramos. En el año 90 había publicado un volumen con la obra poética de Sánchez Mazas, ¿no? O sea, es alguien que está muy implicado justamente en la recuperación parte de una literatura que supuestamente había ganado una guerra, pero que luego, con el paso del tiempo, pues habían quedado en entredicho precisamente por apoyar una causa que era la del ejército sublevado, como muy bien ha dicho Alberto al principio de su exposición. Por ello, pues tenían el San Benito, ¿no?, de ser los contrarios a todo lo que la República representaba, todo lo que acciones culturales podíamos llegar a encontrar. Entonces, Sí, se me oye con un poco de eco. A ver, con esto. Es fundamental, efectivamente, darse cuenta de que la figura que ha elegido Javier Cercas, la de Sánchez Mazas, es posiblemente uno de los más importantes escritores que tenemos situado en ese primer arco de la posguerra y que no tienen una obra muy amplia porque en realidad solamente tiene 3 novelas, las 2 más conocidas son La vida nueva de Pedrito de Andía, pero hay una que yo cuando leí pues quedé verdaderamente fascinado, que se llama Rosa Kruger y que está escrita en la Embajada de Chile, nos lo ha contado en el momento en que es un borrador de una novela que no aparece hasta 1984 en este proceso de recuperación. Y para que veáis un poco el valor de la memoria, la tengo aquí delante, voy a leer sencillamente el primer párrafo para que podamos incorporar la voz real a este debate que ha abierto Alberto. En aquel tiempo fui yo a Italia por la primera vez. En Moncenis había tanta nieve que hubimos de quedarnos en una posada de los Alpes durante. No pudo pasar el Roma Express y la compañía nos hizo montar en autobuses que tampoco lograron franquear la montaña. Luego de troncos de abeto, de abedul,
una lámpara de bronce italiano, parecida a las de Lucena, e iluminaba la mesa de roble con sus 4 llamas de aceite. A mí me basta este párrafo para reconocer a un gran escritor que sabe hacer una descripción metódica, completa, bien adjetivada, sobre un episodio que de algún modo estaría implicado en la propia vida de Sánchez Mazas, que se traslada de muy joven a Italia, que conoce allí el origen del fascismo, con Mussolini, que siendo, claro, amigo de personal de José Antonio Primo de Rivera, cuando llega a España, pues participa en la fundación del partido de Falange, ¿no? Entonces, se trata efectivamente no de vindicar la Falange ni de vindicar las posturas ideológicas que se contra la República, sino de lograr despojar a todos esos escritores que lógicamente pertenecen al bando de los vencidos de esa concepción negativa que les da precisamente esa dimensión para que reparemos en su obra literaria. Es decir, en este sentido, por ejemplo, Torres estaba en este mismo grupo y él procuró, porque vivió mucho más que Sánchez Mazas, quitarse de encima de consideraciones negativas y querer pasar, bueno, de algún modo, como un liberal que estaba medio oculto entre los franquistas. No digamos nada, José María Gironella, o también otro escritor muy interesante como es Tomás Salvador, como Pepe García Nieto y, en fin, el grupo de los que están en torno a la revista Escorial, por ejemplo, en los años 40. Es decir, tenemos una muy buena literatura, una gran literatura a la que no podemos renunciar, sencillamente porque, como decía Alberto al principio, este tema de la guerra civil parece que está, de algún modo, apartando, ¿no?, a todos aquellos que estuvieron a ese bando, ¿no? Eso es lo que yo el otro día también quise decir, que habría que dejarse las cuestiones de género, por una parte, gracias a Dios ahora mismo ya no son pertinentes, y ahora mismo, sobre todo nosotros, que nos ocupamos del valor de lo que tiene, de lo que ha de ser la buena literatura, también tendremos que dejar estas implicaciones ideológicas. Bueno, Antonio Luis ya me dice que él quería también decirnos algo, la polémica de sí, disyuntiva de separar autor o escritor aquí, claro, y obra o no. Estoy tan cerca, la bondad o maldad de la persona debería llevar a los altares o condenar su obra artística automáticamente. Es, en efecto, lo que estamos ahora mismo indicando, ¿no? Por eso es el fenómeno de la guerra civil y, sobre todo, el proceso de la memoria histórica con el que nos han estado bombardeando continuamente, y está bien que iniciáramos estas tertulias precisamente con Almudena Grandes, muchísimo la memoria histórica como una llaga, ¿verdad?, que había que remover de una forma permanente, puede un poco emborronar, son aguas pantanosas, ¿no? Podemos de algún modo quedarnos metidos en ella. Hay que buscar al escritor, hay que buscar la buena literatura, con independencia de los bandos que estuvieran o no en litigio. Es como si nos fuéramos al periodo de las guerras carlistas y lógicamente estuviéramos planteando también, oye, a los que defendieran tratando, vamos a meterlos en el panteón y nos quedamos con los escritores que estaban abrazando tal o cual postura. Venga, y tengo también muchas cosas que decir porque me ha gustado muchísimo la presentación de Alberto y me han surgido numerosas cuestiones, pero creo que hay que dar paso a las personas que están en la sala de reunión. De acuerdo, Antonio Luis, pues te esperamos entonces en las siguientes. Hasta el viernes entonces. ¿Alguna? Venga, Lola. Sobre todo tú tienes que tener muchas preguntas. ¿Quieres? Habla mejor, ¿no? Porque va a ser un poco rápido. Dale al micro. Vale, ¿se me oye? Sí, sí, Perfecto. se te oye. Vale. Bueno, en primer lugar, que qué gusto escucharte, Alberto, otra vez en un contexto académico, aunque sea desde casa. Y muchas gracias por la presentación. Mi pregunta, mi pregunta está relacionada con, bueno, la relación que más o menos has esbozado en algunos puntos de la exposición
entre periodismo y literatura, que ya sabes que me interesa mucho, y sobre todo a raíz de una cita, bueno, durante la entrevista entre Bolaño y Cercas, que no sé si la habré apuntado bien porque me he lanzado por el lápiz Sí, y a lo mejor sé cuál he hecho la dices. cita mía. La Sí, última, sí, la de un sí, buen periodista es un buen escritor, pero un sí. buen escritor casi nunca es buen periodista, algo así. Sí, 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 es así. Bueno, pues esa cita me refiero. Esa la tenía yo también. Sí. Ah, esta, sí. En Esa, eso pues mira, tienes. casi la he copiado perfecta, qué bien, qué bien. Pero mi pregunta va enfocada a saber tu opinión acerca de qué crees. O sea, Javier Cercas, aquí es más, ¿Cercas periodista o Cercas novelista escritor? Porque si tenemos en cuenta que, como comenta él, que su intención es escribir una crónica de una historia real, y luego además las entrevistas cubren toda la primera parte y la tercera parte también, esa es mi pregunta, que ¿qué consideras? ¿Hay un Cercas más periodista o un Cercas más novelista? Yo lo que creo, o sea, esto es una opinión personal, pero yo creo que Cercas es las dos cosas. O sea, ¿qué es más? Yo creo que ninguna de las dos cosas es más. Yo creo que es novelista, pero quiere reivindicar también una formación periodística que conoce, con la que se gana también la vida, ¿no? Porque también he leído que menciona que, bueno, que no le llena tanto escribir para el periódico porque simplemente pues le sirve para ganarse la vida. Sin embargo, la novela está plagado de una estructura de entrevistas. Entonces, ¿qué es más? Yo creo que es las dos cosas y las dos cosas le configuran a él como persona, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, es que, Mm, bueno, perdona, Alberto. sí, sí, perdona, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, que luego además cuando has hablado de los personajes y hablabas de escritores falangistas y republicanos, a mí me ha surgido la duda, cuando has catalogado a Cercas de escritor, digo, bueno, pero es escritor realmente porque está el Cercas escritor, pero es que luego yo veo tanto el Cercas periodista y no sé dónde consideras tú que está, pues eso, ese punto de ruptura. No, espera, la estoy buscando, la diapositiva que dices. Bueno, Está al final más bien, creo. sí. Si te conoces mejor Estoy no lo haciendo un pones. follón. Sí, sí, Ay, está aquí, espera que me lo pasa, me lo ha pasado. sí, Sí, bueno, yo es que creo que la novela incide quizá más en los escritores, ¿no? Yo he mostrado estos tres grupos porque yo creo que son los que configuran toda la novela y son importantes, ¿no? No se menciona apenas, creo que, bueno, me falla un poco la memoria, quizá algún periodista, pero muy de pasada. El único periodista como tal es el propio Javier Cercas, que se ve en la novela. O sea, y todo lo que se ve sobre el periodismo es a través del propio personaje de Javier Cercas. Pero no hay más escritores. Creo que hay, no sé si me falla la memoria, creo que sí, pero quizá uno, pero lo hace muy de pasada. Los grandes protagonistas yo creo que son escritores falangistas y republicanos, ¿no? Y como he dicho en los escritores, bueno, si queréis, es muy interesante ver un poco de qué pie cojean, ¿no? Estos muchos más. Está Las armas y las letras de sí, de Andrés Trappier. Trappier, sí, una lectura muy interesante. Bueno, no sé si te he respondido. Es Sí, sí, decir, sí, muchas gracias. Javier Cercas aparece aquí. Pues un Javier Cercas Ambos, escritor. O sea, 50-50. sí, sí, sí. Vale. Si me permitís que meta Sí, Si sí, me sí. permites que meta la cuchara un Claro, claro. momentito, en efecto, Lola, yo pensé que esa cita, además lo tenía anotado, te iba a interesar Sí, muchísimo, ¿no? yo también Va a digo, suceder de cara a tus investigaciones, que no dejes justamente esta vertiente de estos autores que aún desde la óptica del otro bando, ¿no? Distinto
se encuentran, con los que tú has trabajado normalmente, pues te pueden ofrecer una perspectiva que complemente, ¿no?, tu investigación, porque Sánchez Mazos ha sido un gran articulista que ha trabajado en el ABC, en El Sol, en El País. Hablamos de los periódicos de antes de la guerra, ¿no?, con lo cual tienes pues realmente la misma vertiente de trabajo con la que habías montado tu TFG, ¿no?, pero desde la otra orilla, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y sobre la pregunta que le habías planteado a Alberto, que es muy interesante, no podemos dejar de lado había sido hasta este punto más articulista que novelista, aunque había intentado irse abriendo camino poco a poco con el orden de la creación narrativa, pero no con el éxito que él hubiera querido, con la repercusión que hubiera soñado para esas obras que estaba produciendo. Entonces estamos ante un libro al novelista, pero en donde sí que se produce la integración precisamente de todos esos niveles que podemos encontrar en Cercas. Esto es un... Entonces a mí me interesaba mucho esa dimensión también porque vamos a hablar de otro texto de autoficción, aunque es muy diferente de Fernando Aramburu. El que sea autoficción permite que efectivamente un escritor llamado Javier Cercas recoja su vertiente de periodista y con ella construya una voluntad de autoría que es la que va de la creación de una novela que está planteada como una investigación periodística, con toda una serie de elementos verdaderamente complejos por las indagaciones, por las entrevistas que hace, por los viajes que realiza Alberto, hasta que encuentra al famoso. Toda la segunda parte es la mejor trama narrativa, me parece a mí, ¿no? Porque tiene que ir al camping donde trabajaba, encuentra en la residencia de ancianos, busca el modo de acercarse a él. Vamos, estoy hablando de memoria, tú que tendrás la novela más cercana, es quizá la sección en donde vemos el pulso narrativo que logra imprimir Cercas a su obra. ¿Te parece eso, Alberto? Sí, a mí me parece, por ejemplo, donde tiene esa acción más trepidante quizá en la segunda parte, donde la historia de Sánchez Mazas. En la tercera es, como digo, pues más detectivesca, ¿no? O sea, sobre todo cuando está... Pero es un... Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que es detectivesca, pero quizá trasladado ese género un poco más a la actualidad, ¿no? Que obliga a que sea un detective más pasivo, es decir, no va a los lugares tanto, sino que lo hace mediante llamadas de teléfono, ¿no? Es más de una manera distinta. Es como traer esos conceptos a un mundo más actual al suyo. Y una cosa que se me venía también a la mente a raíz de la pregunta de Lola, que se me ha venido ahora, que es que, sí, y a raíz de también lo que dice usted, de que en el momento en el que escribe es verdad que es más un autor con pocas novelas detrás, pero hoy en día, por ejemplo, no es lo mismo Javier Cercas de Soldados de Salamina, que Soldados de Salamina es su tercera obra, pero hoy en día, por ejemplo, yo sí que lo pondría más dentro de escritor, no tanto del periodismo, porque, por ejemplo, sí es verdad que es articulista en El País, pero yo creo que los artículos siempre dan ese margen a crear algo un poco híbrido. Bueno, Lola sabrá más de este tema, ¿no? Pero que está, el artículo siempre es algo que está donde hay más literatura en el... ¿no? Es la sección de los periódicos que más literatura tiene. Entonces, yo creo que hoy en día el Javier Cercas de 2020 es más escritor, que ahí sí que veo un porcentaje de más claro. Alberto, hay dos obras que son de un instante sobre el golpe de Tejero del año 81 y también El impostor, en donde de nuevo nos volvemos a encontrar una trama de investigación que tiene precisamente
otorgar verosimilitud a los hechos que está refiriendo tiene que ver mucho con el periodismo, ¿no? Es decir, esa dimensión, ¿no? No la llega a dejar. En cambio, bueno, Terra Alta, que es la última novela que yo todavía no la he leído, el Premio Planeta que obtuvo en 2019, como la investigación, porque acierto a evocar de unos asesinatos que ocurren en una zona de Cataluña. Es curioso que esto de los premios Planeta, porque habría mucha tela que cortar, pero os podría decir, para que lo valorarais en la justa medida de lo que significa, que uno de los pocos escritores que se ha negado a recibir el premio Planeta, aunque se lo han ofrecido muchas veces, fue Miguel Delibes. Y yo creo que eso refleja la catadura humana, la libertad individual, el talante, ¿no? de lograr que todo su pensamiento no se viera comprometido precisamente con operaciones que son básicamente mercantiles. Bueno, eso no significa que no haya grandes premios Planeta. El premio Planeta, como sabéis, es dado casi 1 o 2 años antes para que el que vaya a ser ganador de tal o cual edición tenga tiempo de preparar, en fin, la novela que va a presentar. Bueno, diga, sí, Alberto, ¿qué más? ¿Alguien más, por favor? Laura, yo tengo una duda, aunque no puedo quedarme mucho tiempo. Pues venga, plásmala por escrito o plantéala por la vía del micrófono, como prefieres. Vale, bueno, en primer lugar me ha gustado muchísimo la presentación. Muchas gracias, Alberto. Y lo que quería plantear, acorde un poco con la idea que tú has presentado en la tertulia, es que según lo que dice David Becerra, que tú mismo no se debe, en torno a la guerra civil, no se debe inventar o tergiversar la historia para dar mayor veracidad. Entonces, según eso, ¿tú crees que un escritor, en este caso falangista, podría llegar a convertirse en un mal escritor si tergiversa la historia un poco personal? ¿O hay otros rasgos que son los que se deberían tener en cuenta, quizá? Bueno, yo, a ver, lo que dice Becerra Alberto está respondiendo porque yo he perdido el bono. Vale, Becerra menciona que, fíjate que su decálogo es algo así como algo descriptivo, no tiene por qué ser normativo. Sin embargo, lo que es un decálogo pues son pasos a seguir para hacer algo. Al fin y al cabo, tanto si se tergiversa como si se habla sobre lo que sucede en la realidad, yo creo que no deja de ser una novela. Es decir, no es un libro de historia. En un libro de historia, pues obviamente si tergiversas, pues hay una manipulación y engañas a la gente. Pero en una novela es un mundo ficcional, aunque tú cuentes la realidad de un momento concreto, no es la misma realidad, aunque la cuentes punto por punto. Si es una novela, por lo menos como yo lo veo, no sé, esto Fernando seguro te lo puede explicar mejor que yo, no es exacta, una novela no es exactamente la realidad, tiene unos mecanismos, como lo entendemos, distintos. No sé si te he respondido. Sí, queda con el periodismo. Claro, es la diferencia con el periodismo, al fin y al cabo, Claro, ¿no? Claro, el periodismo es un relato real. Es lo que dice durante toda la novela, es que prácticamente hasta el final está insistiendo con ello, es que quiere un relato real. De hecho, cuando descubre que probablemente Miralles sea el miliciano al que decidió no matar a Mazas, pero no sabe si es en concreto él, el propio Roberto Bolaño le aconseja, bueno, pues que si no está seguro y como ve que es algo difícil de saber, que se lo invente. Y él dice, no me lo voy a inventar, quiero saber si fue él. Es decir, él tiene siempre presente hacer un relato real, pero no es lo que hace, él no hace un relato real. Él hace una novela, hace
se denomina pues novela histórica, ¿no? Pues, y de hecho lo he mostrado con pasajes en los que dice cómo se siente Sánchez Mazas cuando le preparan el caldo o no sé qué, y dices, bueno, ¿y cómo sabes si eso, no hay ningún documento que refleje eso? Eso no lo puedes saber porque es algo propio de la persona, estás literaturizando el hecho, ¿no? Es como, yo lo veo. Sí, porque no sabía... Ay, perdona, Fernando, sí, Didi. No, pues Laura, sigue, continúa tú, termina. No, Termina, simplemente Laura. iba a decir que no estaba, que no estaba segura de esa de si según David Becerra, un escritor franquista que trata la guerra civil en exclusiva en sus textos, puede considerarse buen escritor si tergiversa, si no cumple ese decálogo que él consideró. Entonces no sabía cómo podía evaluar la crítica a eso. Pues mira, Laura, yo intervengo ahora, si me permite, Alberto. La producción literaria de Sánchez Mazas, las 3 novelas, no tienen nada que ver con la guerra civil, ¿no? Esta de Rosa Kruger, que dejó en borrador, él la estaba escribiendo cuando estaba en la Embajada de Chile y la escribía y se la leía a la gente que estaba allí refugiada, esperando a ver salida que podían llegar a tener, pero no habla realmente, es decir, es una novela idílica, casi poética. Sentido, y hay pocos escritores, o al menos no tengo ahora mismo yo así una conciencia muy clara, que siendo falangistas hayan abordado luego pues el tema de la guerra civil de una forma monotemática. Ella lo hace ya al final y lo intenta plantear con una cierta objetividad. Entonces, quizá eso también te puede responder un poco al hecho de que, lógicamente, ellos no van a sacar este tema porque precisamente no tienen que justificar mucho. El caso de Gironella pues, lo evidencia, lo hace ya en un momento en el que él quiere configurar una imagen distinta de lo que podía haber quedado, ¿no? Por haber estado participando en el bando vencedor, pues lo que se pasó, ¿no? Desde Gerona a Francia. Lo que sí quería señalar, y esto me parece muy relevante también al hilo de lo que tú estabas señalando, es que el título de la obra evidentemente nos está dando la clave para responder a la pregunta que tú habías señalado, porque se nos está la famosa batalla de Salamina, a ese combate naval que tiene lugar en el siglo V antes de Cristo, estamos en la antigua Grecia, estamos con la invasión de los persas, está remitiendo el título precisamente al momento en el que se configura el género de la épica con las múltiples ramificaciones que luego vaya a tener. Y esto viene a cuento de uno de los pasajes, creo que en una de las conversaciones entre Bolaño y Cercas sobre el papel, ¿no? Cuando se llega a afirmar en un momento determinado que el héroe finalmente lo es, y esto es que está ya vivo en la memoria de Alejandro sobre la guerra de Troya, lo es porque tiene a un buen escritor, a un buen cronista, a un buen panegirista que sabe guardar precisamente la memoria de su vida, de sus hazañas, de los hechos que ha realizado, porque si no, todos están condenados a morir. Por 2 veces ese muertos, 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 que Alberto nos ha en la novela de Cercas lo está reflejando completamente. Entonces os tenéis que dar cuenta de que un gran corredor, el cauce que conduce a la novela que ahora mismo estamos comentando y a las novelas que estamos leyendo, y que el papel del escritor, aunque periodística detrás y esa vertiente periodística lo ayuda a ganar en verosimilitud y en objetividad, crear un relato que aunque esté apoyado en la ficción,
nos logra transmitir toda esa sensación de verdad. Es cierto que a Rafael Sánchez Mazas, al padre de Rafael Sánchez Ferlosio, lo fusilaron de esa manera masiva cuando los franquistas estaban ya huyendo para refugiarse en Francia, y es cierto que se salvó corriendo por el bosque. Nunca se llegó a saber si realmente hubo un miliciano que lo miró a los ojos y que le perdonó la vida. Ahí es donde lo ficcional puede llegar a entrar, pero que se salvó por los pelos de ese fusilamiento en la frontera de Francia es enteramente cierto, y eso parte ya para configurar implica también, lógicamente, una reflexión sobre el papel de los héroes. Y eso ya sí que es un tema muy espinoso. ¿Quiénes fueron los héroes? ¿En qué bando se encontraban? ¿Podemos hablar de héroes en uno o en otro bando? ¿Quiénes merecen que su memoria sea preservada por la historia o por la novela que indaga en la historia? ¿No? Como veis, nos llevaría a debates muy peligrosos, aunque, en fin, yo creo que sobre todo vosotros, que pertenecéis ya a generaciones que están muy alejadas, ¿no? De esta fatigosa guerra civil que todavía arrastramos sobre nuestros hombros, podéis mirar con un poco más de objetividad que a lo mejor lo que podemos hacer nosotros, que hemos vivido, bueno, de una forma mucho más cercana. Entonces, es muy importante ese acercamiento a la épica, como raíz, Laura, de todos los géneros narrativos que luego se van a poner en juego. En verso, cantares de gesta, o luego ya textos que van a servir de la prosa precisamente para intentar conservar la memoria de los héroes. La épica, la historia, la novela tienen muchos puntos en común en este sentido. Alberto, no sé si quieres añadir algo más. Sánchez Mazas nos está preguntando Inés sobre un paralelismo entre Sánchez Mazas y el propio Cercas, ¿no? Si ese nexo que se ha establecido en la búsqueda que realiza cada individuo, ¿qué otros elementos comunes pueden poner en juego? En fin, Alberto, es una pregunta para ti. Laura permanece todavía ahí con el micrófono. No sé si quería añadir algo por cerrar su intervención. Parece que no, No, Alberto, solamente entonces daros las responde gracias a los dos. a ti Perdón, por solamente daros las estar esta gracias a los tarde con dos nosotros. y eso. Y me Venga, tengo que ir ya. Hasta luego. adiós, Laura. Inés ha preguntado esto. Alberto, ¿lo ves? Dice que no sabe si Alberto, que está con problemas de conexión. Bueno, el paralelismo entre Sánchez Mazas y el propio Javier Cercas, ¿no? Es complejo. Yo creo que es fundamentalmente curiosidad, y en cualquier caso el paralelismo se podría establecer entre Javier Cercas y el hijo de Sánchez Mazas, Sánchez Ferlosio. Lo ha hecho muy bien a la hora de buscar esa entrevista, porque es enteramente cierto, Sánchez Ferlosio tenía una aversión a la prensa enorme, estarles de malos modos para ahuyentar a los periodistas en este sentido, pero en una ocasión se vino a hablar con él y al final le dio la versión que había escuchado sobre el fusilamiento. Entonces yo creo que más sería, porque como Sánchez Ferlosio abandonó la novela, es decir, sería lo contrario. Sánchez Ferlosio triunfó con el Jarama y dijo, hasta aquí hemos llegado, y se dedicó solamente a escribir colaboraciones periodísticas, y es lo contrario de Cercas. Cercas iba de algún modo siendo conocido como una firma periodística, pero él quería ser novelista, y luego no ha abandonado en ningún dimensión periodística que, como decíamos, podíamos reconocer en algunas otras novelas, sobre todo en Anatomía de un instante. Entonces, yo creo que el paralelismo estaría en ese sentido. Lo que de micrófono para Alberto, pues le ha dejado fuera le ha dejado cao. La pregunta que les ha planteado.
Clara, sale también la novela, no sé si sigues con nosotros y si tienes micrófono, de Isaac Rosa, que podrá ser un buen hilo conductor para cuando nos haga de feliz final, de la novela que finalmente habías elegido. Si precisamente, Clara, estoy aquí pero no me funciona el micro. Bueno, ya nos hablarás en su momento sobre ese orden. Bien, pues eh, ausente yo voy a dar fin a la grabación. Para mí ha sido de verdad un placer, sobre todo yo cuando lancé esta iniciativa lo que más me importaba era que participarais vosotros, ¿no? Yo voy a tener 5 intervenciones, vosotros vais a tener 7. En este sentido, verdaderamente es el porcentaje, ¿no?, que yo quería en este caso. Sí quiero recordaros que vamos a tener 2 cercas, que Álvaro Ley, que me comentó para conectarse, aunque le di el enlace, nos va a hablar de un cerca a soldados de Salamina, es decir, del primer CERCAS. Entonces creo que será importante que recuperemos estas cuestiones que quedan aquí señaladas. Pongo fin a la grabación y